Buenas tardes, mi nombre es Miquela Bromer y yo les voy a dar una pequeña contextualización del gobierno de Alberto Fujimori. Durante los primeros años del gobierno de Fujimori, el Perú vivía una crisis profunda marcada por la hiperinflación, la recesión económica, la desconfianza hacia el Estado y una violencia terrorista creciente por parte de Sendero Luminoso y el MRTA. Frente a este escenario, Fujimori aplicó el Fujishock para frenar la crisis y después del autogolpe de 1992 concentró el poder y organizó las instituciones con un aparato más centralizado. Impulsó una estrategia más agresiva contra el terrorismo. En este contexto se llevaron a cabo varias operaciones, siendo la más importante la captura de Abimael Guzmán en 1992. Este hecho marcó un punto de quiebre en la política del país, porque la reducción de la amenaza terrorista fue presentada como un logro directo del gobierno, fortaleciendo la imagen de Alberto Fujimori como un líder capaz de devolver el orden y la estabilidad. Hola, soy Gabriel Fuentes y vengo a exponer cómo, según la lectura de De Grori, el presidente logró esto debido a que combinó un hábil uso del discurso público con los movimientos que realizó en la economía. Estos dos combinados lograron que se asentara en el subconsciente del colectivo peruano como una figura importante, una figura necesaria para el Perú, el presidente encargado de liderarlos a todos. Sin embargo, cabe resaltar que los movimientos que ocurrieron dentro del mercado fueron hechos por encima de instituciones legales, por lo que sí resulta un poco moralmente ambiguo, pero le terminó por funcionar. Y es así como con esta grandeza utilizó su nuevo recurso más importante, el miedo y la influencia que tenía en la población. Él decía que la amenaza terrorista seguía latente y que por eso tenían que tomarse ciertas medidas, cuando ya para ese entonces no era así. Sin embargo, aún con estas, él logró que cierto porcentaje importante de la población se diera fracción de sus derechos fundamentales, cosa que hizo que la decisión pública importara cada vez menos y eventualmente lideró a una especie de autocracia. Buenas, mi nombre es Leonardo Migliori y les voy a hablar sobre causas y consecuencias de la corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori en la década de 1990-1992. Bueno, la corrupción en este gobierno político fue la concentración progresiva del poder político y la falta de mecanismos efectivos de fiscalización. Según Alonso Gurmandi y Joanna Naples Mitchell, en el informe del International Humanic Rights Clinic de Harvard, explican que desde un inicio del régimen se debilitó de manera sistemática las instituciones encargadas de supervisar el uso de recursos económicos, técnicos y públicos. Esto permitió que las decisiones claves tomaran una transparencia, facilitando así prácticas irregulares en el manejo del Estado. En el informe final de Comisión Multipartidaria del Congreso del Perú se mencionan los Vladivideos, documentados originales incautados al Servicio de Inteligencia Nacional del Perú, mostrando cómo desde un primer video del expresidente existen pagos ilícitos y movimiento de poderes. A lo que se quiere explicar es que daban poder político a tal persona para poder tener presiones políticas, desvío de fondos, que no pasaban un control formal. El proceso de corrupción fue una ruptura del orden constitucional y deterioro profundo de la confianza ciudadana en la democracia peruana. Según el análisis de Alberto Vergara, en la danza hostil, la acumulación de irregularidades junto con la manipulación de instituciones generó en el ambiente de la legada inmune frente a un terreno, produciendo en 1992 un autogolpe en el que el expresidente disolvió el Congreso, debido a que ya estaban sospechando que era producto de varios actos corruptivos. Este acto fue reabierto en los documentos del año 2010 en un tema imprevisto debido a la presión dada por las autoridades y el pueblo. La corrupción había sido acumulada y esa es una de las consecuencias, que se había debilitado en el pueblo toda la confianza por la crisis política que marcó un antes y un después en nuestro país, dejando toda una década afectando la credibilidad del Estado, dañando su transparencia pública y dejando precedente negativo de concentración en el poder político y en el Partido Naranja. Gracias.
Buenas tardes. Hoy realizaremos una entrevista sobre el terrorismo en el Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori, específicamente los años 1990 y 1992 y el impacto durante la captura de Abigail Guzmán. Nos encontramos con la señora Marilu Giovanna Huerta Pérez. a quien le agradecemos por aceptar participar. A continuación formularemos algunas preguntas. ¿Cuál es su recuerdo más fuerte de esa época de terror antes de la captura? Los apagones, los coches bombas. No podíamos salir tranquilos a las calles porque volaban los coches bomba, los ómnibus que llevaban pasajeros volaban las torres de alta tensión, no había luz, sufríamos de la luz, sufríamos del agua, todas esas cosas. ¿De qué manera el miedo o la violencia de Sendero Luminoso afectó directamente su día a día o a su familia en estos años? No podíamos salir, teníamos el temor de salir porque podían matarnos, podía haber un coche bomba por ahí y justo frente a mi casa un señor quiso poner una bomba a un grifo. ¿Dónde se encontraba usted y cómo se enteró que Abigail Guzmán había sido capturado por el GEIN? A partir de ese día, ¿cómo influyó o cambió su vida? Yo estuve trabajando y ahí escuché las noticias que al señor Abigail Guzmán lo habían chapado y ahí estuvimos un poco más tranquilos. Muchas gracias por contarnos su experiencia. Sus palabras nos ayudan a entender mejor lo que pasó en esos años. Con esto terminamos la entrevista. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Realizaremos una entrevista sobre el terrorismo en el Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori, especialmente entre los años 1990 y 1992 y el impacto que tuvo la captura de Abigail Guzmán. Nos encontramos con el señor Juan Hilario Soto. A continuación formularemos algunas preguntas. ¿Cuál es su recuerdo más fuerte de esa época de terror antes de la captura? La oscuridad, tumbaron todos los postes, o sea, no había luz. Ya. Todo era daba miedo salir a la calle. De ahí vino la Tarata, volaron todo el edificio, mató a la gente. Ok. ¿De qué manera el miedo o la violencia de Sendero Luminoso afectó directamente su día a día o a su familia en esos años? Porque no se podía salir, Ya. todo era un caos ahí. De noche peor, no había luz, la oscuridad era. No se podía vivir así tranquilo. ¿Dónde se encontraba usted y cómo se enteró que Abigail Guzmán había sido capturada? En ese entonces nosotros nos encontramos en mi casa. Y ahí hay noticias, dices. Por las noticias nos enteramos que lo habían capturado en el surtido. Ya. Y ya nos enteramos, ya toda la población es cuando lo trajeron enjaulado y exhibieron. Ya. Muchas gracias. Soy William Guaraca Navarro y bueno, voy a hacer la conclusión. El terrorismo en los años 90 y 92, el Perú vivía en una crisis marcada por la hiperinflación, la recesión económica y la lucha contra el terrorismo. Principalmente hablando sobre la captura de Abimael Guzmán, el líder y cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso. Este grupo y movimiento político estaba lleno de ideales radicales marxistas y maoístas, orientado hacia una lucha armada contra el Estado. En estos tiempos de sangre y violencia, el Estado enfrentó el terrorismo creando un grupo especializado de inteligencia, llamado GEIN, para capturar al líder Abimael y a toda su cúpula. Este grupo teniendo como base lo que es infiltrar, vigilar y esperar el momento exacto, ubicándolo así en una casa en Surquillo, y pues capturándolo. Asimismo, de Grori nos muestra cómo esta lucha contra el terrorismo se convirtió en una forma para controlar instituciones, manipular lo que es la opinión pública y el debilitamiento democrático. De la misma manera, la población y especialmente los que habían perdido familiares se sentían con alivio y dolor, con la esperanza de que el terror vivido se acabe por las masacres y enfrentamientos que dejaron cicatrices muy profundas de miedo y terror en el Perú. De la misma manera, lo que es la corrupción en el tiempo de Fujimori dominó y desestabilizó el poder político, mostrando lo que es la crisis que existía y la corrupción, como los vladivideos, los pagos ilícitos, las presiones políticas y desvíos de fondos. De esta manera se quebró el orden democrático y la confianza de la población.